¿cómo están? Muy buenas tardes, qué milagro. Ya tenía un buen ratito que no hacemos en vivos vespertinos, digamos que porque anduve un poquito ocupada, pero pues ya andamos por acá. Y la verdad es que hoy con alguien con quien cotidianamente platico, he de confesarlo, que nos aventamos muy buenas charlas tras bastidores, aparte de que me invita a participar con él en sus espacios de Twitter, pero hoy le dije, oye, pues vámonos subiendo a un en vivo, vámonos poniendo a platicar para que la gente vea cómo son esas buenas charlas que nos aventamos atrás de bambalinas, pero aparte es una persona, uno, que yo quiero mucho, dos, de verdad se los puedo decir, no pierde escuchando los análisis de este personaje, y tres, que aparte es argentino y que saben todos y cada uno de ustedes que a final de cuentas Argentina está siguiendo un camino de libertad bastante importante. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a presentar a Gustavo Esperanza, el mejor conocido como Gusti Natasha en Twitter. Aló, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está mi querida Mariana, mi amiga y mi carnalita? Y antes que todo le agradezco a Dios que nos haya cruzado, nos haya juntado los caminos para dar esta gran batalla, esta pelea, esta constante lucha, ¿no? sobre todas estas cosas que sabemos que tenemos que comunicar, que tenemos que divulgar. Así que para mí es un orgullo y qué generosa que sos. Te No, agradezco mucho. mira, al contrario, yo creo que a final de cuentas, como lo platicábamos nosotros desde hace ya un buen rato, porque no, esto no es de 2 días para acá, Gustavo y yo creo que ya tenemos como 2, 3 años por ahí platicando. Sí, sí. Ha sido picar piedra, y ha sido tocar puertas, y ha sido tratar de abrir conciencias, y ha sido tratar de que la gente te escuche y ir de a poco, de menos a más, de menos a más, y pues ahí vamos en el camino. Como decimos los mexicanos, no, arrieros somos y en el camino andamos, y sí, efectivamente, gracias a Dios nos hemos topado y hemos podido compartir muchísimas cosas. Yo les platico rápidamente que curiosamente nos conocimos gracias a Twitter, y mira dónde nos han llevado los caminos de Twitter, ¿no? Ahora compartimos también en vivos en YouTube. He platicado contigo desesperadamente temas de educación. Gusti me ha compartido muchas de las cosas que también de educación pasan en Argentina, que pasan en Colombia, que pasan en Venezuela y que pasan en todos lados, que eso es de lo que hoy vamos a platicar. Y yo quiero empezar con que me pases el chisme fresquecito, porque estuviste muy pegado a las elecciones que acaban de pasar en Honduras. Que nos platiques específicamente el caso de Honduras en este momento, porque creo que para muchos es desconocido lo que pasó con Honduras durante todo este trayecto. Si te parece, por ahí arrancamos. Sí, por supuesto, porque el año pasado, el 2025, fue un año, la verdad, cardíaco, ¿no? Fue un año súper importante para las nuevas derechas, ¿sí? Para el conservadurismo liberal. Y bueno, entre tantas elecciones que sucedieron como Bolivia, Chile, estuvo en Honduras donde yo particularmente estuve muy, pero muy involucrado, ¿sí? Bueno, el caso de Honduras es el fiel reflejo de lo que sucede en todos los ecosistemas, ¿sí? Con la diferencia de que Honduras es un país extremadamente conservador, ¿sí? Entonces ellos tuvieron la fortuna de tener esa sólida base de conservadurismo, lo que frenó y dilató el aterrizaje de todo el progresismo. Lo que no significa de que no hayan aterrizado un poco, pero la realidad es que no sucede lo que sucede en México, lo que sucede en España, lo que sucede en Argentina, ¿no? Lo que ha sucedido. Y hoy lo estamos cambiando, pero tuvimos progresismo durante décadas y nos dejó secuelas, ¿sí? En el caso de Honduras, ¿sí? Fue un caso particular porque tenían un gobierno, iban rumbo a ser una pequeña Venezuela, ¿sí? ¿Cómo va México? ¿Cómo va México? Como va México, ¿sí? Pero tenían un agravante, que se los veía con mucha vocación de sabotear las elecciones y el proceso electoral, que luego lo vimos, que lo intentaron hacer, ¿sí? Y que te digo una cosa, lo hubieran hecho de no haber intervenido en la figura
del 2025 y va a ser la figura del 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Bien? Oye, hay algo bien curioso. ¿Cuántos años estuvo, ahorita que decías que iban rumbo a Venezuela, cuántos años estuvo Honduras capturado por esta izquierda rancia maldita que todo el mundo sabemos cómo es su actuar? Y me llamó mucho la atención, y esa es una duda particular, que los militares en este caso no apoyaron esto que Exacto. pretendían hacer. Ese es un punto bien importante. Entonces, ¿cuánto tiempo tenían ahí capturados? Tuvieron, por eso te digo, afortunadamente tuvieron este último gobierno, pero eso no implica de que haya, digamos, una presencia fuerte de la izquierda en Centroamérica, ¿no? Porque, bueno, digamos, en el caso de Honduras, por ejemplo, tenías tres partidos que eran los competitivos. Uno era el Partido Libertad y Refundación, que aún hoy, todavía que se traspasa el poder el día 27 de enero que asume el nuevo presidente, es un partido de extrema izquierda. Luego tenías otros dos partidos que son los más viejos, los tradicionales, el Partido Nacional, que es un partido conservador, y el Partido Liberal, que es un partido de centro izquierda progresista. ¿Vieron? Esos liberales, más bien, si lo llevamos a la comparación al ecosistema americano, el Partido Liberal son los demócratas y el Nacional son los republicanos. Vendría siendo la comparativa como el PAN de México con el de allá más o menos, ¿no? Como decir el PRI del PAN. Estos que se figuran que son conservadores, que guardan las tradiciones, pero son progresistas totalmente, de centro izquierda, vamos a llamarle. Así es, ¿viste? Y entonces vos ahí, ¿qué pasa? Otro detalle, el Partido Libertad y Refundación es un riñón del Partido Liberal. Entonces ustedes fíjense la estrategia que ellos se aventaron en su momento. O sea, ¿pero por qué? También, si vamos un poquito atrás, los últimos gobiernos del Partido Nacional tuvieron muchos conflictos, ¿sí? Tuvieron cosas, digamos, hechos de corrupción, pero lo más resaltante fue que se llevaron extraditado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En ese momento lo extraditaron a Estados Unidos en una supuesta causa de narcotráfico, ¿sí? Que lo vimos después que Donald Trump lo indultó. ¿Pero por qué lo indulta? ¿Sí? Porque Donald Trump revisó la causa, ¿no? Y acá es donde vamos también a señalar algo importante, el grado y el nivel de operaciones, ¿sí? Fíjense, les pongo este ejemplo. Cristina Kirchner en Argentina está presa, pero está presa porque tiene investigación, no una causa, tiene un montón de causas. La fueron investigando, la pasaron todas las instancias judiciales y se resolvió que era culpable, pero con todas las pruebas. En cambio, en el caso de Juan Orlando Hernández, fue la embajada la que agarró y lo llevó. ¿Sí? O sea, no es que había una investigación, por ejemplo, del Ministerio Público, ¿sí? Donde vos tengas, por ejemplo, cuentas bancarias, donde vos tengas audios, videos, digamos, todo lo que se hace en una investigación para que vos digas, bueno, esta persona es narco, lo llevamos y lo metemos preso. ¿Sí? El fundamento que tenían para llevarlo preso a él era el testimonio de dos narcos que incluso él mismo los mandó. Porque otra cosa, Juan Orlando Hernández, él mismo fue quien llevó la extradición a Honduras. O sea, va a ser tan idiota, ¿no? De llevar la extradición y ser narco para que después el que le quiera robar el poder lo mande, ¿entendés? Extraditado. Bueno, pero todo eso nosotros lo tomamos conciencia, ¿sí? Hace menos de 3 meses, 2 meses, o sea, en las elecciones. Un día antes de las elecciones, el 30 de noviembre, el día 29, Trump hace un tuit donde dice,
apoyen a este candidato, y ahí hizo una descripción de todos los candidatos. Dijo, la candidata de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, va a continuar el mismo proyecto político de Xiomara Castro, o sea, van a seguir en el comunismo. El candidato que yo apoyo es el candidato del Partido Nacional, Nasria Fura, ¿sí? Con él vamos a trabajar codo a codo, vamos a trabajar bien, perfecto. Y el tercer candidato, Salvador Nasralla, ¿sí? Trump señala, no es confiable, no es amigo de la libertad, está para restarle votos nada más al candidato del Partido Nacional, ¿sí? Y además dijo que es casi comunista, porque aparte lo llevó, fíjense, Salvador Nasralla es un caballo de Troya, y acá quiero dejar este concepto de caballo de Troya porque nos va a disparar para hacer algunas comparaciones en México, Argentina. Yo les puedo sacar caballos de Troya en todos lados. Y si algo aprendí, Mariana, en estos años y acá en Argentina, que nosotros tuvimos prácticamente 20 años, ¿no? Entre los 16 de los kirchneristas más los 4 años de Macri, por ahí un socialdemócrata de buenos modales, o sea, digo, no dejamos esos son zurdos que intentan ser educados, nada más. Nada más, de buenos modos, pero siguió haciendo lo mismo que hacían los kirchneristas. Bien, bueno, entonces, en este caso, en Honduras, tenían ese caballo de Troya que le restaba. O sea, fíjense, digamos, y estaba aparte, es la cuarta elección en la cual se presentaba, siempre argumentando que él tenía los votos, un tipo que uno lo analiza, cuando uno lo ve y lo analiza el perfil psicológico, cómo se comporta, un tipo que no está en sus cabales, tiene una sobrevaloración de sí mismo, tiene, digamos, un nivel de egocentrismo tan grande, y te lo manifiesto de esta forma. Se presenta en la primera elección, no sé, creo que allá por el 2013, decía, yo tengo todos los votos, voy a ganar millones de votos, voy a ser el presidente. No lo votaba nadie. Y después que decía, fraude, inflaron los votos, me robaron las elecciones. Ay, esa historia me suena familiar, esa historia me suena muy familiar, familiar. No, sí, es totalmente gracioso de que uno ve, y acá también es muy importante, pero ellos no se daban cuenta. Yo empecé a hablar el tema de Honduras el año pasado, más o menos en febrero, marzo. Sí, me consta. Yo ahí agarré, yo tuve una reunión con el Partido Nacional, ¿no? Les dije, este es su enemigo. Y ellos tenían, digamos, no querían tanto polarizar con ellos. ¿Se entiende? No querían polarizar con el Partido Liberal, sino que querían polarizar con el otro partido, el que es gobierno. Pero yo, ¿por qué decía no? Polaricen con el otro eventualmente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el otro ya había perdido las elecciones, ¿sí? Ya había perdido las elecciones. Sí, había que anular al que se podía prestar para hacer competencia. Con el que te estás debatiendo los votos. Claro. Otra cosa que además vos venías de un golpe duro al partido, donde la gente estaba descreída, ¿viste? Había que recuperar todo eso, ¿sí? Pero la gente en Honduras, afortunadamente, se vio con la soga en el cuello. Dijo, si acá no hacemos algo, o sea, lo primero que empezaron a ver todos, y era claro porque iba para ahí, es que el gobierno de extrema izquierda del Partido de Libertad y Refundación iba a tomar el poder como fuera, ¿sí? Que acá es donde yo digo, bueno, ahí la gente dijo, perfecto, ok, vamos a tener que salir a apoyar a estos partidos, aunque nosotros en algún momento, no sé, nos decepcionamos, no, vamos a tener que volver a confiar en los partidos tradicionales. Esa un poco fue la lectura que hizo masivamente la gente. Y lo que estimulamos desde las redes, lo que se estimuló de los partidos, ¿sí? Fue la votación masiva. O sea, el mensaje era claro, vayan todos a votar porque es la forma de matar el fraude, ¿sí? Bueno,
finalmente fueron a votar masivamente. De hecho, fue una elección muy cabeza a cabeza donde se ganó apenas por 50.000 puntos, por 50.000 votos. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de votación hubo? O sea, del total de la población que puede votar, ¿qué porcentaje salió a votar? ¿Si hubo alguna diferencia? La verdad que yo creo, según lo que dicen, ¿sí? Fue una votación histórica y masiva. Tuvo arriba del 70% de gente yendo a votar. Es un buen número. Es muy buen número. Acá en Argentina, por ejemplo, no sé, en las legislativas, que no sé si fue un 60%, 65%, y acá fue arriba del 70%, ¿viste? O sea, la gente entendió, ¿sí? Y ahí también empezamos a hacer también otra determinada apertura a ciertos temas, por ejemplo, como el socialismo del siglo XXI. A empezar a mostrarles a la gente qué es el socialismo del siglo XXI y cómo operaba. Empezaron a hacer operatorias típicas del socialismo del siglo XXI como audios falsos, ¿sí? Audios preelectorales. Ponele que vos sos la candidata. No, Mariana dice que va a hacer trampa. Está conspirando con los demás del CNE para hacer un fraude. Audios absolutamente, digamos, truchos, hechos con IA. Pero todos sabemos, ¿sí? Y esto yo te lo puedo decir también porque en Argentina tuvimos 2 elecciones el año pasado. Una de la provincia de Buenos Aires que tenía que ser con la elección nacional de diputados y senadores. Pero ¿qué hizo el gobernador de Buenos Aires? Desdobló, utilizó un artilugio legal para votar en otra fecha, porque no le convenía. Pues claro que no. Iba a comerse una paliza, que finalmente sucedió eso. Y ahí, pero unos días antes soltaron un audio, esto de las coimas que hablaban y qué sé yo, que al final no pudieron probar absolutamente ningún hecho de corrupción. O sea, es una cosa que quedó en la nada. Pero yo ya te hice el daño y ya trabajé en la cabeza de un electorado, ¿sí? Que en este caso fue el electorado de los macristas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí, viste, tuvimos una pérdida, pero digo, y después ganamos las nacionales por amplia diferencia, que ahí es donde uno dice, wow, ¿cómo te puede fastidiar un audio? ¿Cómo te puede fastidiar una operatoria así? ¿Viste? Y esto pasó en Honduras, que los audios dilataban, qué sé yo, ¿viste? Le escapaban al bulto el oficialismo porque tuvieron una gestión pésima. De hecho, iban a hacer alguna parodia, ¿viste? De que eran un gobierno resolutivo inaugurando alguna cosa y la gente los abucheaba. O sea, lo mismo, vuelvo a repetir. Y esto lo quiero dejar claro para la gente que nos está escuchando. O sea, quiero que empiecen a hacer los paralelos y las similitudes. ¿Qué pasa aquí en México? Y tú y yo lo hemos comentado. Digo, tenemos un aeropuerto que no funciona, tenemos una refinería que no refina, tenemos trenes que se descarrilan, matan gente, etcétera, etcétera. Son obras magníficas que distraen a un montón de gente, pero no sirven para un carajo. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué hice la pausa ahorita? Nada más para que la gente vea cómo todas estas izquierdas actúan exactamente igual una tras otro, y en un país como Honduras que es pequeñito, o sea, chiquitito. Sí. Pero tiene un detalle, Honduras es un espacio aéreo comprometido por el narco, es una ruta, ¿entienden? Y a ver, les voy a decir unos datos. Por ejemplo, el año pasado, primer trimestre del 2025, a los 3 meses, para abril ya tenían casi 16 matanzas, digo, ¿viste? Encontrás 4 cristianos en un lado, 5 cristianos en el otro, 3 en el otro, entran a un bar, más cristianos asesinados, así, muy violento, muy violento. Y tienen, digamos, ahora, hay una diferencia con la violencia que se vive en México, por ejemplo, porque es una violencia
y el crimen, digamos, los narcos ahí son pandilleros. O sea, si no son el cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Son los paras salvatruchas, ¿viste? Son pandillas, ¿viste? Centroamericanas, y los tipos tienen los controles de la colonia, pero operan igual. O sea, van a los negocios a cobrarles la mordida digamos, a toda la gente que tiene un negocio, que quiere trabajar, y los extorsionan. Y bueno, te pasan todas estas series de cuestiones delincuenciales que a la gente, la verdad, ¿viste? Las termina dejando siempre sujetas y supeditadas a que alguien se ocupe de ellos. Y fíjate vos otro detalle. Ellos pusieron un estado de excepción. O sea, con la excusa de la violencia. En un año, el estado de excepción lo tuvieron desde el año 2022. ¿Bien? Entonces, vamos a decir esto. La narrativa preelectoral que usó el Partido Libertad y Refundación hablaba de democracia. Ellos eran los más demócratas del mundo, ¿viste? Los tipos más fieles, más buenos. Pero, y hablaban los 12 años de dictadura, ¿viste? Tirando una verdura, ¿viste? Para los incautos. Y después llegaron ellos y efectivamente pusieron estado de excepción. Digo, ¿quiénes eran los tiranos al final? ¿Quiénes eran los dictadores? Como toda esta gente que viene y nos grita, fachos, y yo, pero si mírate al espejo, compadre, o sea, ¿de qué estás hablando? Sí, sí, o sea, bueno, eso, la pobreza, arriba del 65% de pobres. O sea, ¿entendés? Estamos hablando de un país destrozado. Se fueron con ese nivel de pobreza. Las muertes, digo, anualmente, el año 2023 creo, estaban, no sé si arriba de los 3.300 asesinatos. Viste que tenían una tasa por cada 1.000, no sé cómo se mide, si cada 1.000 o cada 100.000 habitantes, pero tenían una tasa altísima de muerte. Viste, un país chico. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí es donde vos empezás a ver todo, ¿viste? O sea, de seguridad, la izquierda no te brindó nada. No te brindó nada de infraestructura. No sabés todos los accidentes que hay en Honduras en las carreteras porque las tienen destrozadas. Pozos tremendos. Vos veis y decís, ¿cómo puede ser que acá circulen camiones, autos, ¿viste? Y bueno, infraestructura, salud, educación, todo estaba por el piso. Bueno, y otra cosa, ahora que se están yendo, empiezan a saltar todas las cosas que han hecho, que han gastado, que han metido la mano en el erario público y que han ensanchado, digamos, la nómina de burócratas, ¿sí? Digamos, y ahí vos decís, pero entonces, ellos te hablaban de la refundación. ¿Cuál es la refundación? No refundaron nada. Bueno, entonces, a ver, de Honduras por ahí te diría, es un ejemplo chico, pero que está muy bueno porque lo podés traspolar a otros lados, sacando algunas diferencias, pero ahí yo decía, ¿cómo usan lo mismo? Los audios lo usan en Colombia, lo usan en Ecuador, lo usan en Honduras. Seguramente en el 2030, cuando tengan elecciones en México, van a salir audios de alguien y van a hacer todo este tipo de cosas, ¿sí? Ahí, viste, nosotros lo único que encontramos son parentescos, ¿viste? Y como lo reflexionamos siempre, Mariana, la operatoria del manual del siglo XXI con la tropicalización de cada caso es el mismo manual, sin duda. Son repetitivos, son sistemáticos, van siguiendo un guión uno tras otro. Yo me acuerdo cuando tú y yo empezamos a platicar, que tú sabes que mi tema siempre ha estado como muy, muy enfocado a la educación. Yo te decía, yo creo que la educación es algo que debe de despertar al pueblo de México porque los niños pues son algo muy sensible. En Argentina me decías que el detonante fue la economía, fue la cuestión económica, que ya pero no también ese tema, ¿eh?
Sí, 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 pero esa es la tropicalización. Cada uno tiene que tomar el tema que despierte un poquito más la conciencia de la gente. En Argentina fue la cuestión económica porque los tenían, pero jodidos. O sea, ahí me da mucha risa cuando llegan a los en vivos gente que dice, vean a los argentinos muriéndose de hambre. Y le digo, pues yo conozco un montón de argentinos que hoy por hoy están felices. O sea, hoy por hoy están felices comparado como estaban hace 5 o 6 años. Oh, O sea, y no, algo y algo que más, también hemos platicado tú y sí. yo, que quiero destacar, es cómo hicieron ustedes el trabajo y que eso la gente tiene que ser muy consciente en redes sociales, que sí, como tú lo estás diciendo, obviamente el trabajo en redes es muy fuerte, pero yo me acuerdo cuando tú y yo platicábamos que Javier andaba en la calle. Operaba literalmente en la calle. Entonces, eso es algo bien importante que la gente tiene que tomar mucha conciencia, mucha conciencia. Mira, Javier Milei, ¿sí? Fue una mezcla de medios, redes y territorio, ¿sí? Entonces, pero hizo algo. A ver, Javier lo que tenía, lo que tuvo afortunadamente fue una masa crítica que estaba esperando encontrar una representatividad que en su momento no se la dio ni la extrema izquierda ni la izquierda de buenos modos perfumada. ¿Sí? Porque si vos no sos un contrapeso, estás en la misma línea. Es que es lo que decíamos, ¿no? Que en nuestras pláticas, ahora sí que atrás de telones, yo te decía, es que en México todo lo que veas es izquierda, todo lo que veas. O sea, si tú quieres izquierda buena onda, por ejemplo, Movimiento Ciudadano en México es totalmente progresista, declaradísimo progresista, y entendiéndose la progresía como izquierda. Y luego tienes a la extrema izquierda, que es Morena, el PT, el Verde y todos estos aliados, y vienen y me dicen, es que el PAN es de derecha. Les digo, no, el PAN es centro y centro izquierda. El PRI, ¿qué me vas a decir a mí del PRI si está aliado con la Internacional Socialista? ¿Me vas a decir que el PRI es de derecha? Por amor de Dios, o sea, estamos justo México, yo creo que está en ese embrollo en donde no hay una representatividad hacia el otro lado. Pero Justo. también hay una confusión. Estos conceptos no los tiene claro la gente, el de a pie, ¿viste? Y yo me veo, cuando yo los veo a ustedes, me veo a mí en el, qué sé yo, a ver, en el 2020, cuando, ¿viste? Volvieron los kirchneristas y decíamos, ¿qué pasó? ¿En dónde nos equivocamos? Claro, claro. Claro. No, eso fue terrible. Y después y cuando nos pusimos a entender, dijimos, che, llegamos de vuelta. O sea, estos tipos los sacamos momentáneamente 4 años, que fue el gobierno de Macri, un gobierno socialdemócrata promercado, ponele, ¿sí? Pero que al final bajó la Agenda 2030 porque Macri dijo, yo creo que en París, yo me voy a adherir, no sé si en el Foro Económico, ya no me acuerdo dónde lo dijo, pero yo me comprometo a llevar a Argentina a la Agenda 2030. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando Xochitl Gálvez, que yo te decía, la señora anda promoviendo que comamos grillos, la señora es la que maneja la Agenda 2030 y me están diciendo que es de derecha? Pues ¿en qué mundo estoy? Y a ti te consta en Twitter cómo nos madrearon porque yo decía esas cosas y me decían, tú estás dividiendo la oposición. ¿Yo qué estoy dividiendo? Yo estoy diciendo la verdad, te guste o no, la estoy diciendo. Exacto. Entonces, haz de cuenta, Macri fue el Xochitl Gálvez de Argentina. Yo es lo que les digo. Si Xochitl Gálvez hubiera llegado a la presidencia, estaríamos exactamente igual que como estamos ahorita. Con hubiera llegado, hubiera estado un periodo y te viene Morena de vuelta y con más fuerza. Exactamente. Bueno, o fíjate, nos pasó a nosotros, vino el kirchnerismo y vino en su versión más kamikaze, ¿viste? Aprovecharon la pandemia para encerrarnos y mientras ellos en la Quinta de Olivos, en la residencia del presidente, el presidente se enfiestaba con prostitutas, con actrices,
digamos, mientras a nosotros nos querían hacer que abrazáramos, ¿viste? Nos pusiéramos un plástico y así abrazáramos a nuestros parientes. Digo, una locura. Pero acuérdate lo que dijo acá López Obrador, que tú y yo nos reíamos cuando dijo, la pandemia me cayó como anillo al dedo. Por supuesto que sí, porque él le siguió dando vuelta a todos los planes que tenían para ejecutar todo lo que estamos metidos ahorita. Que aparte vos fijate, ¿cuál es la estrategia? Una estrategia que usa la izquierda. La izquierda busca, ¿sí? Primero, hacer asistencialismo, populismo, pero para eso previamente te empobrecen, te limitan, hacen que cualquiera que pueda producir desde el sector privado tenga tanta burocracia entre ellos y poder producir que, digamos, la gente termina desistiendo, bueno, buscándose la vuelta, pero vos tenés mucha más, la gente pobre dice, bueno, no trabajen, los contenemos nosotros. Y por otro lado, ¿entendés? Con todas estas agendas les daban pie para abrir ministerios, el Ministerio de la Mujer, el del Clima. El de la igualdad, el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de la Agenda 2030, o sea, en lugar de ir reduciendo el Estado, lo crecen y lo crecen y lo crecen. ¿Pero entonces, por qué lo crecen? ¿Pero por qué lo crecen? Porque es un núcleo duro. O sea, ellos después tienen un batallón de municipales, ¿no? Que dicen, bueno, muchachos, yo los puse ahí, ahora yo voy a hacer un acto político en la plaza tal día, los quiero a todos ahí, y el que falta, afuera. ¿Sí? Entonces vos fijate cómo construyen ellos su masa crítica. ¿Cómo la construyen? Es puro munipa y pura gente mantenida por el asistencialismo. Y muy poca gente así, viste, de a pie. Generalmente es el que es informado. ¿Qué es lo que pasa hoy acá en México? En México tenemos a estos jóvenes construyendo el futuro que reciben una beca mensual y que el único requisito para que les den la beca es no estudies y no trabajes. ¿Tú crees que esa gente no va a salir a defender a Morena cuando los están manteniendo con 10,000 pesos al mes? O sea, le pagan lo mismo, es el mismo salario mínimo que recibe un trabajador que se está partiendo el lomo. Claro. Y ellos, por no hacer nada, no estudian y no trabajan. Y reciben su dinerito mensual. Dices tú, por Dios santo, eso sí, si a eso no le llaman compra de votos descarada, pues no sé qué le estén llamando. No. A ver, pero pero hay un tema y tiene una falla eso, porque en algún momento vos, para sostener todo ese populismo, tenés que hacer algo, o subir más los impuestos, o endeudarte, o emitir dinero sin respaldo, generando inflación, ¿sí? Digo, entonces, siempre las consecuencias después terminan en un punto en que se desmadra todo y bueno, y ahí los tipos empiezan a hacer malabares, ¿viste? A tratar, y ahí empiezan a pasar cosas distractivas que vemos en los medios, operaciones y demás, ¿viste? Para que vos corras el ángulo de lo que sucede. Fíjate que cuando teníamos el país explotado, casualidad, a Cristina la quisieron matar. Como todos los zurdos, a ninguno lo matan, ¿viste? Son todos atentados, pero ninguno se muere. Ahora, todos los que se mueren son todos líderes o referentes de derecha y son matados de forma violenta. Pero jamás vas a ver un zurdo que alguien lo mate. No lo vas a ver a eso. ¿Por qué? Porque se matan ellos, se hacen el atentado ellos mismos. Como hicieron esto. Justo, y este punto es bien importante porque también lo tocábamos en el programa en la tarde con Fer. Saludos, Fer, que ahí anda viéndonos. Justamente esto lo tocábamos en la tarde, que yo le decía, Fer, acuérdate, tú te acuerdas, Gusti, también del rancho Teuchitlán, que nosotros lo veíamos y decíamos, esto es un escándalo, esto va a ser un bombazo a nivel nacional o internacional. ¿Qué hizo el gobierno para distraer la narrativa? Nos aventaron al violador de Cuauhtémoc Blanco, que aparte fue futbolista, que aparte fue seleccionado nacional, para que todo mundo saliera y se vertiera a defender a Cuauhtémoc.
Pasa algo aquí en México, un concierto en el Zócalo, grande, enorme. ¿Para qué? Para que la gente hable de lo que se va a gastar en el Zócalo en un concierto y no del tema importante. ¿Por qué estamos haciendo esta comparativa? Justo para que vean cómo el sistema con el que operan es exactamente el mismo. Por El eso, mismo. los cubanos vinieron y le dijeron a los venezolanos, aguas, vengo del futuro y yo ya pasé por ahí, y los venezolanos ignoraron. Luego vinieron los venezolanos y también le dijeron a los argentinos, aguas, güey, porque, y los argentinos, no, yo ya, no, eso no va a pasar. Y luego vinieron los argentinos y nos dijeron a nosotros y nosotros, no, güey, en México no pasa. Y ya estamos todos empinados por no hacerle caso a los que ya lo vivieron. Acompáñenme a seguir esta triste historia, ¿viste? No. No, a mí, Pero bueno. yo me acuerdo compañeros, amigos venezolanos que venían y nos decían, güey, vengo del futuro, eso yo ya lo viví, eso les va a pasar a ustedes. Y me acuerdo que decíamos, bueno, tú te acuerdas que yo tenía un hashtag que decía, esto en México no pasa, no pasa, no pasa, y vean dónde estamos embarcadísimos ahorita, embarcadísimos, con un poder ejecutivo totalmente manejado, la señora es una sirvienta del López Obrador, con un Congreso totalmente morenista en ambas cámaras, con el Poder Judicial que obedece a lo que se les antoje a los morenistas, o sea. Con una oposición súper obsecuente, ¿no? Y súper funcional al poder. Una oposición calladita, que no dice absolutamente nada, que poco o nada levanta la voz. Hoy, ahorita están tratando, Gusti, de hacer el cambio de la ley electoral para que nomás ganen los que ellos quieren que ganen, ¿no? Y salen, según ellos, con la bandera, aquí ya sabes, en el pecho, como niños héroes de, es que es la ley Maduro, nos están quitando la soberanía. ¿Y dónde estaba toda esa oposición cuando se necesitaba que votaran en contra de un montón de pendejadas que votaron a favor? Exacto. Lo mismo que pasó acá con Macri. Juntos por el Cambio. ¡Ay! No, el kirchnerismo, ¿viste? En la superficie señalándose con el dedo, pero por debajo del agua agarrándose la mano con los otros. Y votando esto exactamente lo que vos acabás de decir. Votando en el Parlamento con el enemigo. Exacto. No, es inconcebible. Pero bueno. Que es justo lo que yo te decía, salen y se rasgan las vestiduras y por atrás se van a comer juntos, son amigos, bueno, hasta viajan juntos, o sea, entonces, ¿eres o no eres? ¿No? Lo que decíamos, el momento de las definiciones, que en México, la realidad, tú y yo lo hemos hablado 1000 veces en los spaces y en privado, en México no hay una oposición, esa es la realidad. O sea, si están esperando que el PAN se rasgue las vestiduras, miren, les tienen un archivo así de este tamaño de todos los expedientes de sus porquerías. No van a hablar. Y entonces toca construir otra cosa, porque si no, entonces vamos a caer en hacer exactamente lo mismo. Vamos a querer combatir el jabón con el jabón y solamente se va a hacer más pinche espuma. O sea, no hay otra. No hay otra explicación. Hay una cuestión, ¿no? Porque ahí es donde nosotros vemos cómo hasta de un tiempo hasta esta parte, los sistemas políticos, antes que empezara, digamos, todo este cambio de paradigma en toda América, los sistemas políticos estaban muy cómodos, estaban tranquilos, estaban ahí, bueno, haciendo que trabajaban, ¿sí? Discutiendo cosas totalmente irrelevantes, totalmente alejadas de la realidad y de las problemáticas reales de la gente, ¿no? Y todos los problemas, todos los países comparten las mismas problemáticas. Infraestructuralmente están reventados todos los países, vos vas a cualquier país, tenés las carreteras reventadas, las calles, ves los hospitales están tirados abajo, ves las escuelas, ves el nivel, la calidad educativa de la educación pública que se brinda, que financian los contribuyentes, ¿sí? Incluso la gente que ni siquiera utiliza el sistema educativo la financia, pero ni siquiera es de calidad, ¿no? Entonces son meras, digamos, estructuras de adoctrinamiento, casas de adoctrinamiento, y bueno, y alguna cosa como para decir, tenemos un programa educativo, hay, pero cuando vos ves la totalidad, ves el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, los terciarios, los institutos de formación docente, vas viendo cómo van
progresivamente metiendo mucho más, digamos, la parte ideológica, el marxismo cultural. Bueno, hoy, digamos, tenemos, al tener la Agenda 2030, ¿qué es lo que están enseñando a los chicos? Las políticas, la cuestión de género, el ambientalismo. Los derechos sin responsabilidad, les están enseñando ideología de género, les están enseñando socialismo, el siglo XXI, marxismo. Sí. Que la gente, cuando yo les digo, Freire es socialismo del siglo XXI, Freire está diseñado para que los padres y los hijos se peleen entre sí y entonces respondan a los intereses del Estado, la gente me dice, Mariana, estás loca. No, no estoy loca. Mira, hace rato subieron un video a Twitter que a mí me da mucha risa, y perdón, un padre de familia que le detuvieron al hijo completamente borracho en estos operativos de alcoholímetro, le llamamos nosotros. Y el papá, en lugar de reprender al hijo, estaba regañando a la policía por detener al hijo completamente alcoholizado. Dices tú, señores, ¿en serio? O sea, señores, ¿en serio? Por mí que yo a mí, si una de mis hijas termina detenida por andar manejando borracha, que se la lleven a la cárcel. Primero que escarmiente, que pague su responsabilidad y entonces ya vemos. Pero imagínate cómo les funciona el cerebro. Y lo que yo siempre digo, y lo he platicado ampliamente contigo, mientras no seamos conscientes que este adoctrinamiento no tiene ni 1 ni 2 días, que tiene muchísimos años en la sociedad, estamos perdidos completamente. Sí, y están creando, que yo le digo, idiotas útiles. Y claro, sí. Pero aparte también, gente que o sea, que destrozan la cultura del mérito. O sea, digamos, vos lo que le hacen creer a la gente, a los chicos, es que no tienen que esforzarse para conseguir cosas. O sea, vos, digamos, si un poco más un día y no te van a regalar un título de médico y que vos no vas a tener que hacer ningún esfuerzo, ¿entendés? Si un día vas a ir a operar a alguien y te vas a olvidar el bisturí adentro de no sé, del estómago de alguien. Déjate de eso. Eso se llama el efecto Pigmalión y Galantea. ¿A qué se refieren? Los niños ya son geniales por el simple hecho de nacer. Eso le están metiendo en la cabeza a los niños. Los niños ya son geniales, tienen el conocimiento en su interior. ¿A qué le llaman conocimiento? A la habilidad que puede tener cierto niño. Porque no vamos a negar que hay niños que tienen más habilidad para las matemáticas, otros para la música, otros para el deporte. Eso es una habilidad, no es un conocimiento. Exacto. Entonces, basado en esas habilidades, que a final de cuentas es una percepción, le dicen al niño, no importa, tú nada más es cosa de que provoques que ese conocimiento salga. A eso súmale YouTube y TikTok, que les dan tutoriales para todo, se avientan 2 videos en YouTube, 3 videos en TikTok y creen que ya son doctores. Claro. ¿Es cierto? Sí, hoy, digamos, somos todos todólogos, ¿no? Con la información. Que bueno, pero, digo, esto que vos decís te muestra 2 lados. Por un lado, la inmediatez en la cual vos podés obtener un conocimiento, pero a su vez, digamos, no buscás la profundidad que hay detrás de ese conocimiento. Solamente te limitás a tener un conocimiento muy, digamos, efímero, porque después te lo vas a olvidar, ¿viste? No, ya no se estudia con un libro subrayando, ¿viste? Con los resaltadores de color fosforescente, como seguramente tenés ahí. Claro, exacto. Mirá, te muestro esto. Mirá, mirá cómo estudio no sé si se ve ahí. Sí. Mirá, ahí lo ves. Sí, bueno, subrayado, claro, por supuesto. Rayándolos, y con las ideas a los costados. Y haces tus anotaciones al costado o en un cuaderno y luego investigas y averiguas. Eso es profundizar en el conocimiento. Exacto. Bueno, pero a ver, esto no es una de las complejidades que hay, pero digo, es muy troncal, porque vos, digamos, directamente estás trabajando agarrás y arruinás una generación, arruinás la segunda, arruinás la tercera y ya está. Ahí ya tenés morena para, no sé, 5 décadas. ¿Y qué fue lo que pasó en Venezuela y qué fue lo que pasó en Cuba que la gente no percibió? Y en un momento dado en Argentina también pasó.
Ustedes perdieron prácticamente 2 generaciones, si no es que 3. Y 3 también de ellos. Tuvieron este despertar, pero ¿cómo padecieron durante todos esos años la manipulación que había en el cerebro de la gente? Pero no, y no solamente la manipulación, bueno, y acá profundicemos un poco más. Ya no solamente hablamos del adoctrinamiento en el cual a vos ya te van programando. Después sumale a eso la manipulación de los medios masivos de comunicación que te están 24/7 taladrando la cabeza con una narrativa, bueno, en ese momento, viste, la narrativa del castrochavismo, ¿viste? El Estado, la patria grande, el estado de bienestar. Todos vivimos todos y oprimidos. todas. Bueno, pero yo creo que lo bueno de esto, ¿sí? Lo bueno de esto es que a partir de que en algunos lugares, digamos, es tragicómico, ¿no? Pero digo, tuvieron que detonarse varios países para que, por ejemplo, nosotros tuvimos a un paso de caernos al barranco. Pero la verdad que dijimos, bueno, a ver, vamos mal, probamos una cosa, probamos la otra, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Entonces, ahí vos ya tenías condiciones, vos ya tenías una masa crítica. Lo único que faltaba era que viniera un tipo que dijera, bueno, yo voy a hacer una bajada narrativa que apunte a otra cosa totalmente distinta. Y ahí apareció Javier Milei. Ahí empezó, como en su calidad de economista, a explicarle a la gente por qué estaba mal la economía, por qué no le alcanzaba la plata para llegar a fin de mes, por qué todas las cosas subían mes a mes. Y ahí es donde empezó a decir conceptos básicos. La inflación en todo momento es un fenómeno monetario. La emisión monetaria genera inflación. El Estado lo financiamos todos. No existe nada, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. ¿Viste? Porque todos te decían, los kirchneristas venían y decían, no, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos, no. Y Javier vino y dijo, no, muchachos, nosotros financiamos y ellos apenas son nuestros empleados y son los que tienen que administrar el Estado, nada más, no son Dios. Lo decía Milei constantemente. Un político no es Dios, no es omnipresente. No, digamos, el político, vos le estás dando el poder, vos sos el que le está pagando el sueldo y además sos vos el que le está dando una caja grande de dinero para que ellos la administren y supuestamente resuelvan cosas. Pero, digamos, ellos se atribuyen, no, porque nosotros hicimos esta ruta. No, no la hiciste vos. Nosotros pagamos para hacerla. Eso es muy distinto. Fíjate cómo la narrativa hizo así. Y Javier lo que consiguió en la política argentina fue resetear la discusión política y ponerla digamos, a hablar de las problemáticas. Y ya ahí, vos fíjate, todos empezaron a entender de que sus narrativas empezaban a colapsar y ya, viste, hablar con la hablar con la que el feminismo, que las políticas de género, que la comunidad LGBT y toda la madre en coche, a la gente no le interesaba. ¿Sí? Y ahí la gente se empezó a poner más atenta de la política. Eso fue, digamos, lo más significativo, que fue el disparador. Esa fue la entrada de Javier Milei. Y si no, les digo esto, si no, no tenés una explicación de cómo él llegó con dos diputados nacionales, 5 legisladores en la ciudad de Buenos Aires y hoy es presidente con mayoría parlamentaria. ¿Entendés? Digo, y en el lapso de 5 años, en la historia de Argentina se dio algo así. ¿Cuánto dura el periodo presidencial en Argentina? ¿5 años? 4 años. 4 años, ok. Javier entró como diputado primero. ¿Entendés? Fue diputado, a los 2 años ya era presidente. Increíble lo que hizo. Increíble. Sí. El crecimiento exponencial sumado
a que venían sumando narrativas por parte de Agustín, por parte de Nicolás, por parte de todos estos personajes que empezaron a escuchar no solo en Argentina, sino en el extranjero. Y aprovechando que hablé de estos dos buenos amigos, a los que les mando un saludo, por cierto, a Nicolás sobre todo, contesta tu celular, Nicolás, porque te mando mensajes y me dejas en visto, pero bueno, ya conocemos cómo es Nicolás. A ver, hoy en la mañana me topé con un Derecha Fest nuevo. Sí, bueno, esto va a ser el día 27 de enero, ¿sí? El Derecha Fest, bueno, les cuento por ahí para los que no lo conocen, es el festival político y cultural más multitudinario que hay en Iberoamérica, ¿sí? Y este particularmente va a ser de una dimensión, pues va a ser en un estadio, en un lugar donde se hacen conciertos de rock con entrada gratis, y va a estar el presidente de la nación como el orador estrella, ¿viste? Y en plena temporada de verano, ¿viste? Va a ser un éxito. O sea, digamos, estamos condenados al éxito con el Derecha Fest, y va a ser algo espectacular y multitudinario. Porque, a ver, hay que entender esto. Hacer política, y acá es bueno que menciones esto, bueno, sacando Javier Milei como la punta de lanza, muy bien lo señalaste, es un trabajo, el trabajo, digamos, de narrativa política, ¿sí? Más el que lo comunicó a todo, pero el cimiento estaba generado en Agustín Laje y Nicolás Márquez, que se habían ocupado en los años de donde estaba en boga el aborto, ¿viste? Donde todo esto empezaba a estar en su mejor esplendor, digamos, el progresismo. Ellos daban vueltas y conferencias por todo el continente, ¿viste? Iban, se sentaban, con argumentos, se ocuparon de atender a zurdos de todas las latitudes. Y ahí es donde la gente empezó a decir, qué interesante cómo estos tipos con argumentos consiguen dar vuelta a cualquier progresista, a cualquier trosco, a cualquier zurdo que a vos se te ocurra. Los tipos lo daban vuelta, 3 vueltas lo daban, no una, 3. Lo daban vuelta como una media. Y eso, la gente empezó a darlo. Pero vos fijate, es un trabajo que llevó años. O sea, Nicolás hace 20 años, que el primer libro que escribió fue en el año 2004. La otra, ¿cómo era que se llama el libro de Nicolás? La otra parte de la verdad, ¿sí? La otra parte de la verdad, que hablaba de los años 70. Vos fijate que era una narrativa que el kirchnerismo explotó hasta más no poder, el hecho de, digamos, los terroristas marxistas de los años 70 que ponían bombas, secuestraban gente, todo, ellos lo reivindicaban. ¿Pero por qué lo reivindicaban? Porque había plata ahí. Porque los sandinistas, ¿no? Los sandinistas que se movieron mucho así. Bueno, vos viste que en los años 70 en toda Latinoamérica tuviste, ¿por qué? Porque dicen, ay no, las dictaduras. Y claro, ¿cómo no vas a tener un gobierno, cómo no vas a tener ejércitos combatiendo a terroristas? Por supuesto, querían todos tomar el poder por la fuerza, por las armas. Entonces, digo, eso fue, y cuando eso se agotó, cuando ya la cuestión de terrorismo y tomar el poder por la fuerza no funcionó, empezaron con esta reinvención narrativa, bueno, donde empezaron con las minorías como los homosexuales, los indígenas, cualquier marginal que a vos se te ocurra, venga para acá. Es la transformación de ese discurso del socialismo de los burgueses contra el proletariado. Como ya no les funcionaba, entonces lo trasladaron a lo social. Y entonces es el homosexual contra el heterosexual, la mujer contra el hombre, y así te vas, sí, todo ese enfrentamiento, y ese es el socialismo del siglo XXI. Siempre como eje central la dialéctica opresor-oprimido. La reemplazás, ¿viste? Oye, qué sé yo, el oprimido, bueno, no sé, podés decir, el gordo es oprimido por el flaco. Y es gordofóbico.
Si lo atacas, eres gordofóbico, claro. Bueno, digo, y esta mecánica se repite una y otra y otra y otra vez, y bueno, pero afortunadamente el trabajo, porque quiero recalcar acá que el trabajo que se hizo para que vos tengas un Javier Milei que en 2 años llegue de diputado a presidente, no se dio de casualidad. No, tuviste un trabajo que es lo que yo siempre creo y siempre sugiero que tienen que hacer en México y tomarlo en serio, porque es un trabajo lento. Vos a veces hablás con mexicanos que te dicen, no, pero acá estamos lejos, es complicado. Está bien, es verdad, no es fácil, no está cerca, pero vos tenés que ir avanzando un paso un día, al otro día otro paso, pero vos cuando pasen 5 años y mirés para atrás, te vas a dar cuenta que generaste una movida enorme y no te diste cuenta siquiera. ¿Entendés? No, lo que yo te decía, o sea, y lo dije al principio del programa y lo reitero, nosotros ya tenemos unos años hablando. Y yo te decía, meterme a estos temas me ha costado mucho trabajo. Y a ti te consta el trabajo que he hecho de estar estudiando todos los santos días y pegando y leyendo y todo. Pero la gente tiene que entender que eso es lo que tiene que hacer. Cuesta trabajo. Y que uno se desmotiva, porque te acordás muchas veces, vos decías, no, ya quiero mandar esto a la mierda. Y yo te decía, no, pará, tranqui, seguí, te ayudo en lo que pueda, todo. ¿Pero por qué? Porque yo sé, y siempre tuve claro, de que en algún momento a alguien se le iba a empezar a prender la lamparita y hoy lo vemos. O sea, en la batalla cultural en México te diría que sos la que está arriba de todo. O sea, porque ningún otro se lo tomó en serio. No. Y vos sí. ¿Entendés? Y no solamente eso, agarraste muy inteligentemente un tema para hacerlo la punta de lanza que creo yo es necesaria. Obviamente también recalquemos que en México el problema, digo, no solamente este que es muy grave, pero tenés también el problema de la seguridad, pero también hay que ser realista. Es un terreno peligroso. Entonces, ¿dónde? Eso se lo tenemos que dejar a alguien que lo haga, pero que llegue al poder y utilice el monopolio de la fuerza del Estado para resolver ese problema. Vos o yo o cualquier otro civil no puede ponerse esa batalla, ¿entendés?, en las espaldas, porque te terminás en una conservadora, en una heladerita. Si te va bien. Oye, si te va bien, porque capaz que ni en la heladera terminas, o sea, simplemente no saben nada más de ti en toda la vida. No te encontraron nunca más. Exactamente. Bueno, es que... Sí, entonces, lo que yo trato de decirle a la gente, y lo he hablado contigo, yo amo escuchar a Agustín, amo escuchar a Nicolás, y les digo, ¿qué tuve que hacer yo? Y yo lo platiqué contigo. Yo tuve que, 1, tropicalizar, y 2, bajar un poquito el discurso, porque en México apenas vamos arrancando. Entonces, si yo le hablo a la gente de interseccionalidad y de subjetivismo y materialismo y relativismo, la gente voltea y se me queda viendo con cara ¿de qué me estás hablando? Entonces, es de abajo, es picar piedra y es picar piedra. Y así lo empezaron a hacer ustedes, y eso es algo que públicamente yo he dicho, yo lo reconozco porque el trabajo que han hecho ustedes es extraordinario, y gran parte de eso, por eso te preguntaban del Derecha Fest, es eso que han hecho. O sea, la congregación, sobre todo de jóvenes que ya se sumaron a este movimiento de derecha, la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Los jóvenes son las figuras acá. Los jóvenes son las figuras, el ímpetu, la energía, la alegría que tienen. Yo tengo grupos y le mando, chicos, entren acá para anotarse. ¡Ay, quiero ir! ¿Qué hacemos? Vamos en auto. Y se organizan, ¿viste? Para viajar 400 kilómetros, para ir a ver un evento de política, muchachos. Ese es el verdadero compromiso. ¿Y sabés qué? Y no financiado desde el Estado. No, cada uno va con la suya, paga su nafta y va al evento. Porque acá, bueno, para que todo esto floreciera, digo, estuvo Agustín, Nicolás, viajando en aeropuertos, durmiendo no sé, viste, esperando un vuelo para subirse a otro, durmiendo en un sillón, viste, en el aeropuerto.
haciendo todo este trabajo para que en las redes explotaran ellos y la gente dijera, estos tipos saben, ¿entendés? Y estos tipos te están hablando de lo que hay que hacer, cómo hay que encarar, cómo los tenés que destruir. Ellos te enseñan eso, con argumentos. Este libro, les recomiendo, si no lo han leído, El libro negro de la nueva izquierda, librazo. La Biblia política, acá está la clave. ¿Quieren saber cómo romper en 1000 pedazos a un zurdo, a un progre, a un feminista, lo que sea? Acá. ¿Sí? El libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Y bueno, ahí esa es otra cosa que, por ejemplo, lo explica muy bien Agustín, lo explicó muy bien cuando hizo el libro La batalla cultural. Él explicó lo siguiente, nosotros todos tenemos un rol, ¿bien? Entonces, el rol de Agustín, ¿cuál es el rol de Agustín? Sentarse, poner el culo en la silla, agarrar pilas y pilas de libros, ¿sí? Agarrar, leerlos a todos, agarrar, sacar la fuente, las cosas más importantes y empezar a generar la construcción de un libro, ¿no? Donde va oportunamente a poner todas esas fuentes y a darle toda una solidez y consistencia. Pero para eso él tuvo que agarrar, sentarse y decodificar todo eso. Para él, bajarlo a otro lenguaje que inclusive aún así sigue siendo un lenguaje complejo, para que después vengamos vos, yo, lo leamos y aún más lo bajemos, ¿sí? A un lenguaje más sencillo, y así vas bajando la información por niveles, ¿sí? El día que tuve la oportunidad de platicar con Nicolás ahí en el Festival de la Libertad, le decía yo, te voy a hacer una pregunta porque a mí me pasó, y tú que ya te leíste más que yo, pues bueno, a lo mejor me lo puedes contestar. Y le decía yo, ¿no te da la sensación cuando empiezas a leer desde Aristóteles para acá, que parece que uno le contesta al otro y el siguiente le da respuestas y todos se conectan? Y volteó Nicolás y me dijo, ya entendiste. Ya entendiste. Y yo, es que sí, o sea, te topas, vas a ver Aristóteles, lees Aristóteles y luego lees a Gramsci y dices, ay, ¿por qué siento que están hablando de lo mismo? ¿Por qué siento que se conectan? Y eso es algo que esa es justo la decodificación de la que estás hablando. Cuesta mucho trabajo porque la cabeza te vuela muy fuerte. Uf. Pero es cuando empiezas a conectar y dices, por eso parece que todos hablan exactamente de lo mismo, porque se contestan entre ellos, se complementan, esa es la parte. ¿Qué ha pasado con nosotros que no nos complementamos? Exacto. Ahorita que estamos empezando a conectar, por ejemplo, yo reconozco como ideólogos a ellos dos. Yo en mi tema de educación, aunque me enfoco mucho a México, a ti tú lo sabes. O sea, he hablado con gente de Argentina, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de absolutamente todos los países y digo, es todo lo mismo. Y hay un hilo conductor que se llama Freire. ¿Qué hizo Mariana? Mariana se puso a descodificar a Freire. Y yo puedo debatir sobre Paulo Freire con quien se me ponga. Yo no tengo problema porque yo ya lo entendí. Pero ¿cuánto tiempo me llevó eso, Gusti? ¿3 años? Es que eso es verdaderamente estudiar. Y después, esa es la explicación de por qué Agustín Laje o Nicolás Márquez o Javier Milei venden, además venden, el caso de Javier que es presidente, pero digo, por ahí más focalizado en Agustín o Nicolás, ¿por qué venden un montón de libros? ¿Sí? ¿Por qué venden un montón de libros? Y porque son libros de calidad, porque se sentaron y tardaron 1, 2, 3 años en escribir un libro. Un libro que, qué sé yo, por ejemplo, Globalismo. Miren lo que es el libro. Digo, pero con mucha información. No te paran de dar información. Vos lees ese libro y quedás abrumado, ¿sí? Lo tenés que leer de a poco, así con su avena, ¿no? Como dicen en México. Sí, es lento y es procesar información. Y cuando me dijo eso Nicolás, me dijo, y le dije, y aparte empiezo a leer a uno y tengo que tener a un lado el libro del otro, porque digo, esto ya lo leí en otro lado y voy y conecto.
Digo, y luego haces tus anotaciones y vas conectando. Y te digo, volteó y me dijo, ya lo entendiste, pero fácil no es. Le dije, no, pues claro que no es fácil, o sea, en lo absoluto. De hecho, la sugerencia que yo recibí de Nico es que escribiera sobre Freire, que nadie en el área de batalla cultural se había atrevido a hablar de Freire. O sea, ellos dicen, nosotros lo hablamos, pero por encima, no con la profundidad que yo te vi que lo conoces. Dice, y ese libro sí puede ser para toda América Latina porque todos los sistemas educativos están basados en Freire. Todos. Exacto. Ya lo noté, ya estoy trabajando en ese, pero... Sí, sí. Pero está bien, pero vos sabés por qué, porque vos, fíjate, no, este no es el otro. Vos fíjate una cosa, vos hiciste algo, digamos, vos, ¿qué fuiste? Hiciste un libro introductorio, a ver, porque, mira, este libro, ¿no? Qué sé yo, La batalla cultural. a la batalla cultural, ya va subiendo la complejidad. Y de la batalla cultural a entonces siempre hay que empezar de a poco, de a poco. Sí, No sí. podemos, por dos razones. Primero, para que el que escribe no se vuelva loco. ¿Sí? Segundo, para que los que consumen su obra tampoco se vean abrumados. Entonces, ahí sigue una línea temporal. Digo, yo cuando veo los libros de Agustín, de Nicolás, van siguiendo, tienen una coherencia, ¿no? En lo que van diciendo un libro, el otro. Bueno, por ejemplo, Nicolás más se concentra en hacer biografías, ¿no? Desglosándote la personalidad de personajes como el Che Guevara, como Salvador Allende, como Perón. Ahora que vino me dijo que iba a escribir un libro, de hecho me dijo que en ese libro iba a incluir a Frida Kahlo y a varios personajes mexicanos. De hecho me Sí. dijo, oye, si ocupo algo, si necesitas algo aquí estoy a la orden. Y eso es lo que debemos de hacer, ir evolucionando, ir creciendo, ir haciéndolo. Yo lo dije, a ti te consta, es más, tú ya revisaste mi libro. Cuando yo decidí publicar este libro, es muy pequeño, porque son ciento y tantas hojas, pero le deja muy claro a la gente para que no crean que esto del socialismo lo trajo Morena, sino que tiene añales en México y que no nos habíamos dado cuenta, y por eso hay gente que ahorita ya está completamente adoctrinada. Entonces dije, solo para que vean la evolución histórica que ha habido en México, y es pequeñito. Dije, porque si me tiro a aventarles normalismo y me tiro a aventarles todas estas cosas, puta. Dije, pero sí, ¿qué libro puede ser útil para toda América Latina? Freire. Una crítica abierta a lo que está haciendo Freire y a cómo se han trasladado, traspolado sus conceptos y deformado de tal manera que hoy generan una confrontación constante entre padres e hijos. Y tenemos a los muchachos retando a los papás. Yo le llamo la dictadura de los niños. Y es un hecho en toda América Latina. ¿Quién tiene hoy la voz cantante en las casas? Los niños, no los padres de familia. Claro, claro. Se han invertido los roles, pero también volviendo un poco a esto que, digamos, se hace en esta conjunción de intelectuales, de militantes, de políticos y todo, que hacen, digamos, un ecosistema, pero cuesta años formar esto. Por eso, el mensaje que yo siempre les doy digamos, a la gente de México es: no piensen que tienen la meta lejana. No piensen que esto es inalcanzable, imposible. No, vayan trabajando de a poquito. Vos, por ejemplo, ya escribiste un libro. Tenés que esperar un poquito que la gente empiece a consumirlo, a interiorizarlo, y recién ahí te podés largar a hacer otro, porque si vos te largas dos seguidos, capaz que no terminaron de comprender el primero y vos ya le venís con otra carga de... Digo, Sí, no. O sea, yo me acuerdo que le dije a Nicolás, lo voy a empezar a trabajar. Cuando lo publique, no sé, pero tengo que empezar a trabajarlo, porque bien lo dijiste tú. O sea, no es escribir un libro en 15 minutos. Yo me tardé un año, Justi, claro. un año, y a ti te consta. Porque yo te iba diciendo, ¿cómo vas con el libro? No, pues esto y esto y esto. Yo me tardé un año en escribir esto. O sea, no es sencillo. No es sencillo. Y me le hicieron 20 correcciones
Por cierto, saludos a Andrés. Saludos a Andrés. Un saludo a Andrés Meo. Saludos, me le hicieron 20 correcciones y ahí está el resultado, ¿no? O sea, no es un trabajo de un día para otro, no es un trabajo y no es que vayas a sacar libros como si fueran revistas de espectáculos tampoco, ¿no? O sea, no, por supuesto. Pero aparte, porque aparte los libros también tienen que estar quizá, porque por eso está interesante el trabajo coordinado, que ahí es donde vos decís, bueno, acá nosotros tuvimos la suerte de que la derecha era chica. En la derecha acá en Argentina nos conocemos todos, ¿sí? En la derecha argentina nos conocemos todos, digamos, los comunicadores, los influenciadores, los divulgadores, los escritores, los intelectuales, los políticos, todos, ¿sí? Entonces, para que se den este tipo de revoluciones, tienen que darse algunas condiciones. Primero tenés que tener por lo menos, no sé, 5, 10 intelectuales que estén pensando cómo vamos a crear una narrativa que nos sirva, ¿sí? para poder hacer un contrapeso político. Y después, ¿qué político va a agarrar esa narrativa? ¿Qué político y qué partido va a agarrar esa narrativa y la va a hacer realidad en la arena política? Porque la batalla cultural, si no tiene victorias políticas, si no tiene victorias electorales, no sirve de absolutamente nada. Nos quedamos en la burbuja intelectual, nada más. Nada más. Nosotros le decimos a los liberales de acá, los liberales de café. Por eso acá hay muchas cosas mucha envidia de parte de los liberales de café con Javier Milei, le tienen gran resentimiento porque ellos decían las mismas cosas hace 30 años atrás, pero era muy elitista, ¿sí? Y no llegaban digamos, esto tiene que ser popular, no podés focalizarte solamente a una determinada clase social o a un determinado nivel intelectual o de formación académica y que solo muera ahí. Entonces, toda esa gente, imagínate, siempre que quiso hacer política no le fue bien. ¿Por qué? Porque no supieron conectar con la persona de a pie. ¿Me entendés? Eso es lo que sí hizo Javier. Javier supo conectar, ¿entendés? Pero fue más vivo. No fue a hacer demostraciones, ¿viste? De vastos conocimientos que la gente termina escuchando y dice, ¿qué? No entendí nada. No, cortito. La inflación es un fenómeno monetario. La emisión monetaria sin respaldo genera inflación. El Estado lo financiamos todo. 3 boludeces dijo y le dio vuelta a la cabeza a todo el mundo. Sí, totalmente. Pero es más fácil entender. O sea, si yo soy un laburante que llega, soy albañil, vengo de trabajar, ¿no? Me siento en mi casa, prendo la tele para informarme media hora de lo que pasa, ¿sí? Y veo un tipo que me dice, el Estado lo financiás vos, los políticos son tus empleados, no son dioses, ¿sí? Y vos decís, y vos que sos un laburante más, sos un albañil, ¿no? Decís, yo financio el Estado. Y ahí empezás a pensar, los impuestos, claro. O sea, a mí me sacan, y claro, y ahí empezás a entender, ¿y cuántos impuestos pago? Y después la gente se hace preguntas. Y cuando eso pasa, chao, ahí perdieron los zurdos. Porque ahí la gente dijo, ok, yo financio el Estado, ahora la gente te dice, no, quiero que me bajen los impuestos, cuando antes vos no escuchabas eso. Digo, la gente hoy te dice, quiero un Estado chico, quiero pagar menos impuestos, ¿entendés? Pero antes no lo decía, la gente no estaba en su órbita de prioridades, ¿sí? Entender eso. Bueno, pero vuelvo a reiterar, un camino de trabajo, de que por lo menos tiene 20 años iniciando lentamente, pero con más fuerza los últimos 10 años. ¿Sí? Con mucho más fuerza los últimos 5.
¿viste? Se fue incrementando la intensidad de todo esto, ¿bien? Pero, bueno, pero se tiene que dar. En México, ¿sí? Cuando yo me pongo a ver, como lo señalamos al comienzo, ¿quiénes son los que son opositores? El PAN, vos decís, bueno, el partido de espíritu conservador, pero vos lo ves hoy y no ves ese espíritu conservador. Vos ves, no sé... Ves a los panistas defendiendo la agenda lobby LGBT, ves a los panistas hablando de lenguaje inclusivo, ves a los panistas hablando de esta diversidad, que es la diversidad de los lobbies, y dices, ¿dónde quedó el PAN conservador? Claro. Bueno, y ahí, ¿qué pasa? Empiezan a emerger, digamos, por fuera outsiders, ¿no? Podemos decir. Bueno, sinceramente yo creo, mira, ayer me puse muy contento cuando lo vi, anteayer, cuando vi a Ricardo Salinas Pliego a ser invitado a Washington, ¿sí? Ser invitado por Trump, ¿no? Digo, ya están diciendo, Trump, hay otra cosa muy fundamental. Este es un momento en donde tenemos a un Donald Trump ocupado de ordenar el eje norte-sur. Trump, digamos, sacando todos los frentes que está, ¿no? Fíjate, ahora está llevando portaaviones a Irán, ¿no? Y se ve que se va a venir también, a menos que hagan algún tipo de arreglo, yo no creo, me parece que eso termina en una operación militar como la hicieron en Venezuela, ¿sí? Pero cuando pensamos hace 5 años atrás y miramos Venezuela, ¿qué decíamos? No tiene salida esto. O bueno, no sé, ¿tendrá salida? Hoy justamente veía un video mío de hace unos 5 meses atrás, donde yo decía esto. A ver, vas a tener que entrar, sacarlo de los pelos a Trump y llevar los portaaviones y seguramente vas a tener que negociar con la cúpula ahí. Lo dije hace 5 meses y yo lo hablaba con Keila Rojas de Honduras y yo le decía, y yo lo miraba y decía, supongamos, imaginemos, digamos, pensemos yo dije algo muy parecido cuando el video de Maduro de venga por mí, aquí estoy en Miraflores. Yo dije, güey, este se va a cagar en los calzones el día que Trump le tome la palabra, llegue y lo saque con un arnés y se lo lleve a la jodida. Olvídate. No, vamos, yo creo que ni en sueños pensábamos que eso fuera a suceder. O sea, de verdad, o sea, sí veíamos a Trump muy echado para adelante, pero no pensábamos que fuera a suceder. Claro, porque vos decís, ¿por qué no lo hizo en la primera administración? Exacto. ¿No? Claro. Pero, bueno, yo lo veo ahora. Lo que pasa es que en ese momento tenía el quilombo de Rusia-Ucrania mucho más, digamos, más demandante, me parece. Y había una muy mala relación en aquel momento todavía con Rusia. Hoy por hoy no es buena, pero por lo menos es respetuosa. Entonces, sí, yo creo que en esta ocasión sí sintió que podía controlar a Putin de alguna manera para que no interviniera con la extracción de Maduro. Sí creo que por ahí. Pero pará, y otra cosa, porque vos fijate que Trump ahí no solamente toca el petróleo, está tomando el control y Venezuela tiene minerales, tierras raras, petróleo, todo tipo de minerales que se usan para, digamos, todas las cosas electrónicas, para armas, para todo. Y ahí, bueno, pero ¿qué pasa? Trump fue muy inteligente en hacer una sola operación acá. Fue a Venezuela, ¿sí? Hizo, no sé, creo que la operación más rápida y más exitosa de, no sé, de la historia del ejército norteamericano. Porque en 30 minutos... Fíjate que yo me acuerdo, te lo comentaba porque estábamos platicando el otro día. Yo estaba en un espacio que siempre entro, que se llama Reflexión Católica en la Noche, y estaba una señora venezolana que siempre está ahí, siempre. Ya hemos terminado de rezar, y abre su micrófono y dice, nos están bombardeando, y se alcanza a oír de fondo el primer plum. No. Y fue así de, ¿cómo? Espérame. Entonces, obviamente yo me fui al tele de Twitter y empecé a ver la locura de información que era eso. Gusti, ¿pero cuánto te gusta que haya durado? ¿20 minutos? Sí.
20 minutos. Fumaste 2 puchos y terminó el ataque. 20 minutos. O sea, dices tú, cuando se acabaron esos 20 minutos nos dijeron, Maduro está en el portaaviones, viene rumbo a Estados Unidos. Ya está. Sí, sí. Se acabó. Pero vos fijate, claro, una operación planeada desde agosto, una operación con más de 150 aviones en el aire, drones, un avión que te hacía, digamos, un avión que hace como una especie de arma contra los radares, digo, y lo tenían todo perfectamente ensayado. Sí. Pero haciendo eso, Trump, sin ninguna baja, más que los cubanos y algunos otros remanentes, ¿no? Por ahí, él no tiene ninguna baja, pero él le dio una demostración de poder y un mensaje también a China y a Rusia. Miren que yo sí sigo siendo el que la tiene más larga, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 y un mensaje a todos los tiranos de la zona. Un mensaje para el de Nicaragua, un mensaje para el de Cuba. Acá nos dio mucha risa porque salió un arquitecto, ya ves cuando dijeron que se había hecho la réplica del Palacio de Miraflores para ellos practicar y todo. Salió un arquitecto mexicano y le dijo, señor Trump, yo le regalo la maqueta del rancho de Palenque, Chiapas. Yo le regalo la maqueta para que empiecen a practicar de una vez. O sea, fue una demostración de un poderío muy importante, honestamente sí. Sí. Y lo que decíamos, Gusti, a final de cuentas esto se va a transformar en el... Trump no va a parar ahí. No sé qué otras operaciones militares se vayan a llevar a cabo, eso sí no tengo idea, pero de que van a suceder más cosas con Trump, estoy segurísima que van a suceder. Estoy segurísima. Este es el comienzo explosivo de un año que, vamos a tener para hablar cuando llegue. Mirá, hoy es, hoy es 15 de enero. Bueno, cuando hagamos un live el 15 de diciembre, digamos, todo lo que pasó este año, van a ser muchas cosas, van a ser grandes cambios. De hecho, ya que estén trabajando en Cuba, vos fíjate que ya están mandando ayuda humanitaria, creo que en Cuba por ahí ni siquiera les hace falta mandar ni un helicóptero, ¿viste? Ya los tipos están, ¿viste? Diciendo, ok, a ver, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cómo quieren que lo hagamos? Y los tipos van a estar dispuestos entre que los bajen o los extraditen o tengan que exiliarse en otro país, lo que le va a decir, bueno, muchachos, se rompe el sistema comunista, establezcamos un sistema democrático, que vengan las empresas, liberemos a la gente y bueno, ojalá, porque ya rompiendo Cuba, rompiendo Venezuela, Nicaragua se va a caer por inercia también, la gente, porque esto anima a la gente. ¿Viste? Yo a mí me urge ver qué va a salir a decir Petro después del encuentro que tiene con él. Me urge. Yo, mira, te diría que lo que va a negociar es que no le pongan el traje naranja, ¿viste? Pero eso le va a costar entregar a todo capo que haya en Colombia y bueno, está difícil resolver digamos, todos estos años de narcoterrorismo en toda América. Bueno, no va a ser algo que, digamos, se resuelva de un día para el otro, porque también ahí hay otra cosa, ¿viste? Ahí vienen digamos, los expertos de teclado a apurar, ¿viste? Y a querer resultados inmediatos cuando en 20 años, en 30 años se quedaron callados, no objetaron nada, no hicieron batalla cultural, no se ocuparon de, digamos, de llevar ideas y de confrontarlas con las ideas que vos sabés que al final del día son las ideas que llevaron a todos estos países a la pobreza, a la desazón. Y yo digo, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en Venezuela ahora mismo? Bueno, ya vimos un gran paso. Que los Estados Unidos, porque ahí, viste, no, porque el petróleo, claro,
Vos venís ahora con los derechos humanos y el petróleo y en 26 años te casaste todas las violaciones de Maduro a los derechos humanos, te casaste todo el robo del petróleo de China, Irán y Rusia, ¿sí? No dijiste nada y decís, ay no, los americanos vienen por el petróleo. Los americanos van a recuperar las empresas que les expropió Chávez y Maduro, o sea, partiendo de la base. Y va a generar, digamos, que se reactiven esas empresas y eso le va a traer bienestar, le va a entrar dinero a Venezuela. Y después lo que queda resolver es todo el quilombo interno que tiene que ver, viste, con el narco, los grupos de poder, viste, las facciones que hay internas, que son todos narcos, digamos, son terroristas, son paramilitares, y eso, bueno, se tiene que resolver de alguna forma. ¿Viste? No sé si lo que está haciendo es dejar que explote entre ellos para poder verdaderamente intervenir todo el país. Por el momento es una intervención, pero no agarró todo el país. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y pues bueno, ya casi nos vamos a ir. Como siempre que nos pasa a ti y a mí, siempre tenemos como 3, 4, 5 horas para estar echando chisme. Quiero que le digas a toda la gente que nos está viendo aquí en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, tus redes sociales. Yo aquí me tomé la ventaja de poner esta, que es en Twitter. Pero esa, les digo a todos, si quieren seguir, yo tengo TikTok, Instagram, Twitter y YouTube, ¿sí? Este que pusiste recién, ¿lo podés poner de vuelta? Ese. Estas son mis redes en todas son iguales, Gusti-Natalia. ¿Sí? Gusti-Natalia, sí. arroba Gusti-Natalia. Así es. Estás en TikTok, estás en Instagram, estás en Twitter y estás en YouTube. En YouTube estoy como la derecha tuitera. La derecha en YouTube, tuitera. La derecha tuitera. Lo voy a poner aquí. Que esto es servicio. Aprendan. En YouTube lo van a encontrar así como la derecha tuitera. Exactamente. Voy a poner la derecha tuitera. Vayan y sigan la cuenta porque Gusti de repente tiene muchas entrevistas muy buenas. Sí, sí. En YouTube está así y en todas las demás redes está como @Gusti-Natalia. Vayan y sigan las cuentas de Gusti. De todos modos, este ejercicio tendremos que repetirlo varias veces porque está interesante. Y nos quedamos con mucho para hablar, ¿eh? Muchísimo. Mucho y cosas picantes, ¿eh? Para que la próxima estén ahí atentos. Nos ponemos de acuerdo fuera de cámara y yo le aviso a la gente cuándo nos vamos a volver a reunir, porque la verdad es que sí se quedaron. Mira, no lo vamos a hablar ahorita. ¿Cuánto no lo vamos a hablar ahorita, pero te voy a enseñar una pregunta que nos dejaron aquí en el chat. ¡Oh! ¿No tenemos ni 5 minutos? Tú dale, yo me voy a guardar, me lo voy a reservar para el siguiente, pero tú dale, 5 minutos. No, vamos a hacer una cosa, le vamos digamos, vamos a profundizar en una próxima y ahí vamos a hablar de todo. ¿Se acuerdan que dijo Gusti que tenía mucho que hablar de los caballos de Troya? Bueno, pues va altamente relacionado con esto. Por ahí, exactamente. Bueno, en 2 semanas lo hacemos. 2 semanas prometido y ya está comprometido. Prometido. Sí. Yo, bueno, le quiero rápidamente saludar, dice Fer Valdés, dice saludos hombres de bien y Mariana. Sí. Lo conozco. María Elena Ice, que siempre nos está escuchando, mira, aquí pone, gobernar con el caos y tronar la economía, y la pandemia le ayudó a López a tronar la economía y el sistema de salud. Alejandro Villarreal, que siempre está aquí presente en mi canal, un abrazo y un beso. Gizmo dice, ¿qué opinan de la pensión de adultos mayores? Para mí, la gente adulta mayor sí necesita una pensión. Yo siempre lo he dicho abiertamente, pero bien distribuida, Agustín. O sea, las ayudas sociales deben de ser bien distribuidas, eso es un hecho. Nadie está en contra de las ayudas sociales en la medida que sean verdaderas, porque también es otro foco de corrupción. Acá tenía las pensiones para discapacitados. Resulta que tenía un montón de tipos que no eran discapacitados y que estaban cobrando dinero, porque así te compran los votos. Así yo compro gente y que trabaja para mí después. Valeria Aureoles también, saludos. Agregor MX dice, no reprobar ni calificar el rendimiento es minicomunismo, justo lo que pasa en las escuelas, pero no nada más en México, sino en Latinoamérica, lo que decía Gusti, se eliminó la meritocracia.
Dark Jesus, también muchísimas gracias. Menciona a Alex Kaiser, también de la gente que ha dado duro la batalla ya con ustedes. Sí, sí, claro. Rosy Otro Aguilera, entrenador. Rosy Aguilera, Jorge Álvarez del Castillo, saludos desde el escuadrón. Y bueno, pues a todos los que, ay, mira, Kat, no sé si nos sigas viendo, Besos es una de mis moderadoras, besos y abrazos, Vamos, te mando un besote. Y fuerte bueno, beso. pues, entonces nos vamos a ver dentro de 15 días aquí con Sí, Gusti, sí. igual en todos y absolutamente todos los canales, pero vayan ¿Sabes? y sigan las cuentas de Gustavo, por favor. Ese día vamos a hacer un especial Caballos de Troya, si quieren. Es más, así le vamos a poner Caballos de Troya, de una vez para platicarlo largamente, y aquí no la vamos a Olvídate. dejar. Me van a trolear durísimo a mí en Twitter, pero Sí. pues modo, no será la No primera vale vez. madres eso. De ver lo que te voy a decir, no será la primera vez. Entonces, Sí, claro. pues bueno, no te salgas del estudio. A todos muchísimas gracias. Saludos a todos en Face, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos los canales. Muchísimas gracias. No se les olvide darle like a la transmisión y compartirla para poderle llegar a más gente y que los Y zurdos tocar la estén. campanita, tum, para que les lleguen las notificaciones. Por favor, toquen ahí la campanita y vayan y suscríbanse también a la derecha tuitera con el canal de Gusti y Natasha. Besos y abrazos a todos, cuídense mucho. Nos vemos, si Dios quiere, mañana con Fer a las 12:30 y en 15 días con el tema de Caballos de Troya aquí con Gusti y Natasha. Uy, qué bueno va a estar eso. Ese va a estar muy bueno. Saludos a toda la audiencia de Mariana, a todos un gran beso, México, acá, en el corazón. Así debe de ser. Los mexicanos nacen donde se les da la gana y allá tenemos un mexicano que nació en Argentina. Sí. Besos y abrazos. Cuídense mucho. Adiós.